Oídos nuevos para propuestas nuevas. Aquí nadie sabe nada. Bienvenidos a Sepa la Bola. Comenzamos. Listos, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Buen día, gente, todos y todas por allá. Es una emisión más de Sepa la Bola, este programa independiente de charla, de conversación, de discusión a veces, porque Esteban se pone necio de repente. Ustedes ya lo han visto en algunos programas. Es un programa donde todos son bienvenidos y bienvenidas. Tratamos temas de sociedad, de política a veces y a veces de filosofía. Y totalmente independiente el programa. Vivimos prácticamente de la caridad. Esteban y yo somos un par de pepenadores. Y pues bueno, por ahí tenemos el canal en YouTube, en Facebook y en Spotify, Esteban, ¿cierto? Cierto. Muy bien, entonces muchas gracias a los que siempre están. Y les quiero comentar que como siempre, y lo prometido es deuda, les habíamos dicho que tendríamos invitados. Ya tuvimos aquí a John Milton y hemos tenido a varias personas. Y hoy tenemos un invitado que a mí me interesaba mucho que estuviera acá, porque al igual como lo dije con una candidata joven, a mí la gente joven en la política me inyecta esperanza y estoy con ellos totalmente. Entonces, hoy día tenemos a Pedro Kumamoto, un personaje político en la sociedad mexicana, a nivel nacional incluso, y que desde muy joven ha estado metido haciendo una crítica severa a los partidos políticos tradicionales y a las prácticas tradicionales de la política, tratando de renovar esto, de hacer una sociedad mejor. Eso lo hemos visto. Y bueno, seguramente hay gente, en esto de la política siempre es así, hay cosas en las que mucha gente no está de acuerdo, otra gente sí. Esto divide de alguna forma la política. Creo que polarizarnos también es muy exagerado, pero entrar en la discusión, en la charla, eso es construye. Entonces la conversación siempre construye. Y es por ahí donde yo quiero iniciar dándole la bienvenida a Pedro. Gracias, Jair. Gracias por estar aquí, Pedro. Y para abrir el programa, yo quisiera preguntarte, ¿cómo podemos definirte políticamente en cuanto a ideologías, Pedro? Es decir, se ha hablado en algunas teorías, te voy a decir Kuma, se ha hablado que han muerto las ideologías, que ya no deberíamos de hablar de izquierda o de derecha. ¿Tú qué piensas? Porque yo veo que todavía hay algunos críticos que siguen mencionando la izquierda y la derecha, pero hay quienes creen que ya no. ¿Tú qué piensas de eso y cómo te podrías definir tú? Bueno, yo creo que en este proceso de lo que entendemos como las ideologías políticas más del siglo XIX, del siglo XX, pues definitivamente también se tiene que hacer una aproximación que contemple las complejidades, las nuevas visiones y sobre todo los nuevos problemas, ¿no? Creo que en buena medida, o al menos a mí lo que me interesa es cómo el alcance programático puede de un partido o de una plataforma política puede presentarse como no solamente como tengo esta bandera, sino más bien cómo resuelvo los problemas específicos de mi sociedad inserto en una lógica de pensamiento, ¿no? En ese sentido, pues yo siempre me he declarado socialdemócrata, es decir, de izquierda, pero no solamente eso, ¿no? Porque a veces no alcanza ahí esa parte de decir, pues eso podría, digamos, en la discusión pública significar todo y nada, que ese es uno de los problemas, ¿no? Es decir, yo creo en la salud pública, en la educación pública, yo creo que no debería de ser un privilegio el acceso a la salud mental, yo creo que los espacios donde más se debe de notar la igualdad entre las personas tiene que ser la calle, tiene que ser la banqueta, tiene que ser los espacios públicos, los parques. Es decir, ya cuando lo llevas a las cosas concretas, creo que, al menos en mi caso, es cuando más me hace sentido la discusión ideológica, porque habrá quien te dice, no, bueno,
tiene que ser el mercado quien te permita tener el acceso a cierto tipo de servicios, pues yo te diré, yo no lo creo en una buena parte de esos servicios, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la discusión más bien tiene que ver con ya no alcanzan ciertas ideologías políticas para resolver los problemas actuales, que creo que ese es uno de los grandes temas. Es decir, digamos, parte de la discusión política del siglo pasado, pues tenía que ver con el modelo de desarrollo. Pero ahora también hay otra lógica, que es, tenemos que desarrollarnos como nos veníamos desarrollando. No tenemos que detener en cierta medida la degradación ambiental, la depredación de los recursos naturales. Eso por un lado, pero también hay otras discusiones amplísimas que tienen que ver con temas de las opresiones estructurales relacionadas con género, relacionadas con raza, relacionadas con 200 temas. Y finalmente otro tópico que a mí me interesa mucho y que casi nunca, desde quienes tienen más la bandera política, se discuten, pues tiene que ver con el tema de tecnología, tiene que ver con el tema de derecho a la privacidad, tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con digamos, el poder tener la autonomía sobre cierto tipo de información como país. En fin, creo que son ciertas discusiones que hoy por hoy, cuando hablamos acerca de una bandera política, pues no siempre las contiene. Se quedan cortas. Sí. O sea, tanto la izquierda como la derecha han de alguna forma excluido ciertos grupos que tú quieres incluir. Entonces, por eso es que ya no te encajarías tradicionalmente y por completo en una. ¿Es algo así? Yo creo que sí, y digo, también hay otra cosa. Hay, digamos, herencias históricas de las luchas de la derecha, por así decirlo, que me han parecido, o que han terminado por ser importantes en el país. Pongo el ejemplo del acceso a la información o la transparencia, que no es solo de la derecha, pero que fue, digamos, como una herencia de una agenda programática. Entonces, no necesariamente todo lo que viene de un lado o del otro va a ser positivo o negativo necesariamente. Yo sí me defino como alguien socialdemócrata, de izquierda, pero entendiendo que no solamente ese cachito de perspectiva va a alcanzar a contener todas las soluciones necesarias en este momento de nuestro país. La socialdemocracia, Pedro, incluye que el Estado se haga cargo, ¿verdad? Que sea activo, que tenga una parte activa el Estado. Particularmente en la lógica del estado de bienestar, es decir, la idea... Igualdad y todo, sí. Sí, y la idea de tener hospitales públicos, o sea, en realidad la socialdemocracia en buena medida es quien instituye la educación pública junto con la salud pública y finalmente buena parte del sistema de pensiones en unas partes del mundo. En otros casos serán otras ideologías políticas, pero eso es algo importante porque es justo, desde mi perspectiva, una de las grandes luchas de nuestra generación y de las generaciones que vienen. Poder tener derecho a un retiro digno, poder tener la posibilidad de ser atendido en un hospital público, que no nos dejen afuera de la universidad pública como a mí también me pasó. No sé si me explico, son este tipo de partes en donde me parece que es todavía más vigente. Acceso a la vivienda, ¿no? Que digo, no sé ustedes, pero al menos mis amigos, mi generación, nadie tenemos una casa. No tenemos casa y ni cerca del plan, ¿eh? No, Esteban y yo por lo menos estamos más cerca de vivir abajo de un puente. No, vénganse aquí a la radio. Kuma, aquí lo reciben. Antes de pasarle el micrófono a Esteban, el partido Futuro, tú eres un fundador, ¿verdad? ¿Por qué un arbolito? ¿Qué significa el árbol? Bueno, el árbol nace desde los procesos del 2015, que lo hemos estado convirtiendo como parte de nuestra cultura política, o digamos como de la parte verde, de iconografía. Desde luego, porque, a ver, es un espacio, un árbol, lo bonito de la parte de tener esta polisemia o esta forma de tener distintos significados sobre una cosa, es que un árbol puede remitirte a una fuerza ambientalista, que sí lo somos. Puede ser un espacio también que te remita a un lugar donde hay sombra, un lugar donde puedes venir a sentarte, a platicar, a reunirte, a organizarte y a participar de la comunidad, lo cual también nos interesa. Puede ser un sitio, pues digamos, que te remite también al espacio público y también, y particularmente a mí me interesaba, algo que rompe la lógica de lo que es un poco un simbolismo político, ¿no? O sea, un árbol es lo más político que puede existir hoy por hoy, cuando la tala inmoderada, cuando los espacios públicos son depredados por inmobiliarios, no todos, pero hay inmobiliarios que son irresponsables, por gobernantes corruptos, por quienes están poniendo en las remodelaciones árboles que se mueren
a las 2 semanas porque nada más la ponen para el relumbrón, pero después no les importa. Entonces es un símbolo que da esperanza, que da refugio, que da espacio para la convivencia. Entonces creo que da futuro. Que da frutos a veces, algunos. Que da futuro también, porque digo, es Sí. oxígeno, es naturaleza, Claro. ¿no? O sea, la naturaleza está relacionada con el futuro. Necesitamos de la naturaleza, ¿no? Preservarla para que tengamos un futuro más. Es que somos naturaleza. A veces se nos Sí. olvida, pero no somos aparte de este ecosistema. Sí, de acuerdo. Eso es verdad, es una integración. Oye, Pedro, yo quería preguntarte, yo he visto varias entrevistas tuyas y sé, bueno, que obviamente Futuro no tiene ninguna alianza con ningún partido, pero ¿hay algún partido político en el que alguna idea, no sé, sea afín a Futuro? O sea, algo que digas, bueno, de este partido esto me parece que su propuesta es interesante, de este otro creo que, o realmente crees que ya los partidos están muy corrompidos. ¿Cómo está la situación con Futuro? Yo diría que en todos los partidos del país seguramente hay buenas ideas, en todos. O sea, creo que incluso nunca he tenido problema con decir cosas buenas de los gobiernos de Lemus, Alfaro, Andrés Manuel, de quien sea, pues porque en todos hay elementos que son políticas públicas que valen la pena. Creo que esencialmente yo lo que decía durante el proceso de campaña y en lo que pues alcanzo a ver es que la política está en un proceso de degradación, de mercantilización y finalmente de darle espacio y cabida a las personas que tienen más recursos para poder hacer las campañas más grandes. Y eso es algo que me preocupa, porque poco a poco se va volviendo una política cada vez más alejada. Siempre ha sido, o sea, la crítica puede ser en muchos años, pero particularmente en los que a mí me ha tocado participar, que son 3 procesos electorales, cada vez me parece que es más grande la brecha entre quienes podemos hacer un proceso electoral con recursos módicos y quienes tienen todos los recursos del Estado para poder llevar a cabo sus propuestas y también hay que decirlo con claridad, sus negocios, ¿no? Entonces, Claro. creo que aquí, y esa es otra cosa, el proceso de hacer política te hace volver las cosas posibles y parte de lo que yo siempre trato de hacer es reconocer que en todos los espacios políticos hay personas valiosas, reconocer que se aprende de las y de los demás, pero también quisiera pensar que poco a poco, y esa será parte de las apuestas de futuro, las apuestas personales y en lo que creo, poder construir otro modelo de elección de funcionarios y funcionarias, otro modelo de campañas, otro modelo de representación proporcional incluso, ¿no? Porque si seguimos por esta vía, es más probable que el modelo Samuel García se vaya a instaurar como la forma en la que se ganen las elecciones, que procesos, y a ver, lo digo con mucha claridad, un proceso con mucho trabajo por detrás, muchos recursos, una apuesta específica en dar nota. Y creo que pues, ese es un modelo, y por eso lo digo con mucho respeto, porque Claro. pues, es mucha visibilidad mediática. Pero el contenido programático, los cómo se están buscando resolver los problemas quedan en segundo lado. Y yo creo que tendría que ser al revés. Que en primer lugar estuviera el qué está haciendo un candidato o candidata, cuáles son las ofertas La propuesta concretas por delante, la de propuesta. política pública, claro, ¿no? Oye, pero ahorita que mencionaste eso, Pedro, yo creo, la gente está preparada para digo, no estoy insultando la inteligencia de la gente, ¿no? Pero quiero decir, está preparada para recibir propuestas bien centradas y bien concretas. Lo digo porque ahorita, como mencionaste a Samuel, de repente él mencionaba, por ejemplo, hacer Nuevo León un país independiente y luego, pues ya lo demás era chiste, ¿no? Lo de los tenis fosfo y lo que sea, ¿no? Sí. Pero tú oyes ese tipo de propuestas de alguien que está participando por una gobernatura que dices tú... Y que se votó por él, aparte. Eso es imposible, o sea, lo que estás proponiendo no es real, ¿no? Y aún así gana, entonces dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como candidato? ¿Qué tengo que proponer para que la gente vote por mí? Decir que no sé, que la leche va a ser gratis para todos Sí, claro. o ¿de qué estamos hablando?
Mira, yo creo que la gente en ese sentido no se equivoca, que se equivoca en todo caso. Yo siempre lo he dicho, por ejemplo, en nuestro caso, no leímos bien el momento, no supimos comunicar nuestras propuestas, no pudimos hacer bien lo que queremos hacer cada vez mejor, que es poder comunicar con claridad y sencillez lo que queremos hacer. Es decir, yo soy de la idea, está siempre muy presente como en, no sé, como en procesos históricos, políticos, de casi decir, no, pues yo no gané porque ellos no me eligieron, pero pues los que están mal son ellos y no yo, ¿no? Exacto. Y eso a mí me parece que es un terrible error. A mí me parece que solo te habla de soberbia, de falta de adaptabilidad, y yo quiero pues poder aprender a cómo podemos cambiar ese modelo y cómo podemos acercarlo. En el proceso de campaña yo me topé con cosas de verdad muy emocionantes, cuestiones que tienen que ver con grupos de ciudadanía organizada con el tema del COVID, echándose la mano, con el tema de falta de agua, lo mismo, con falta de comida en algunos sitios, digamos, con ya temas muy duros de pobreza. Y eso te hace darte cuenta que hay inteligencia, capacidad. ¡Hay buen pueblo! Ahí está, pero no, de alguna manera también es cierto. Mucha gente a veces no se enteraba que estaba en campaña porque yo no tenía bardas, no tenía lonas, no tenía espectaculares, y entonces entonces hacer trabajo, picar piedra, construir redes, en fin. O sea, la respuesta en todo caso, y casi siempre lo digo, es una responsabilidad de uno, y aunque esto esté bien dispar y esté bien difícil y todo, pues también es a lo que decidimos meternos, ¿no? Y yo diría, no sé si decidimos, nos mueve estar ahí, ¿no? Y necesitamos de alguna forma encontrar alternativas, porque claro, también habrá quien lo superficial y lo, digamos, como en el momento se deja llevar. Sí, debe de haber eso, no lo niego, pero no creo que sean la mayoría. Lo que yo me he topado me da aliento para pensar que no lo son. O sea, por donde tú vas, a lo que yo veo es: no merecemos la clase política que hemos tenido. Merecemos más como pueblo. ¿Es eso? Sí. Y, a ver, también yo diría, hay la otra parte que últimamente lo he estado pensando mucho con el tema del juicio a los expresidentes, todo el tema. Es interesante que pensemos que buena parte de quienes han sido presidentes deberían de tener un juicio, ¿no? O sea, como esta idea de, si tú lo preguntas en la calle, a lo mejor la gente no va o va a votar. Digamos, no nos metamos en ese tema. Pero si tú les preguntas, ¿crees que cometieron delitos? Casi siempre te van a decir que claro, sí. Claro. Eso también es un indicador de nosotros. Sí. Es ¿Tú decir, estás a favor de esa consulta, Pedro? yo creo que no. O sea, y quiero explicarme. Yo creo que los mecanismos de participación ciudadana provienen de abajo hacia arriba y no deben de venir de arriba hacia abajo. Que no lo propongan de arriba. Exactamente. Que venga de abajo. Y me gusta mucho la versión de lo que han planteado las madres y padres de personas desaparecidas como una búsqueda de una comisión de la verdad de todos los actos del pasado, porque al final del día la pregunta quedó de otra manera. Sin embargo, pues no va a ser tomado así. No sé si me explico. Creo que tendríamos que escuchar esa búsqueda de construir una comisión de la verdad, porque el enorme fenómeno de violencia, desde política a violencia relacionada con el crimen organizado, ha dejado muchas familias deshechas en este país, y se requiere hacer un juicio de las autoridades del pasado, como se plantea en la pregunta. Ajá. Sin embargo, el ejercicio político que se va a estar haciendo y cómo se va a dar la lectura va a ser: hay que meter a Salinas a la cárcel, lo cual, pues sí, o sea, creo que en general como sociedad pues estamos de acuerdo. Claro. Que ahí hay muchas cosas que Pero responder. el proceso no te gusta. El proceso me parece que deberíamos de acompañar y sumarnos a lo que nos digan, por ejemplo, esas familias, no lo que venga de una autoridad. ¿Sí me explico? O sea, sí, o sea, vamos a decir como que el presidente se está viendo como un justiciero. Más bien como un verdugo, ¿no? Miren, yo no sé cómo se esté viendo, pero lo que sí tengo claro es que yo he luchado muchos años porque las figuras de participación ciudadana estén en las leyes, estén en los espacios, y la sensación que al menos a mí me genera, en general, no hablo de este presidente, en general, es que cuando el poder utiliza ese tipo de mecanismos,
en realidad está generando ejercicios de propaganda. Lo vimos y lo critiqué con las ratificaciones de mandato orquestadas por los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano, llevando a los mismos funcionarios y exigiéndoles que fueran a votar. Y eso también ahí me pareció que era un despropósito. A final del día, si existía una lógica de revocación o ratificación, que no es lo mismo, pues tendría que venir de las personas. Entonces, no es por un tema de en contra del presidente, sino tiene que ver con la lógica de estos ejercicios vienen de abajo hacia arriba, no vienen de las autoridades para la población. Eso es, digamos, como un planteamiento que a mí, Perfecto, a mí me mueve, ¿no? Sí, Claro. te entiendo bien. ¿Qué más, Esteban? ¿Qué vas a preguntar? Échale. Bueno, hay siempre Yair y yo acá en charlas fuera de la entrevista estamos hablando sobre la política y que nos interesa mucho la política. Nosotros no somos politólogos, tenemos otras profesiones, pero siempre nos interesa el tema de la política y luego siempre surge ese lugar común en el que se dice todos los políticos son corruptos, ¿no? Sí. O sea, es un lugar muy común, ¿no? Sí, claro. En el que estamos todos, pero ahora sí que te tenemos aquí. Nosotros diríamos, si nosotros nos lanzáramos de diputados o es que llegas a ese puesto y pierdes la cabeza, te vuelves loco, llega gente que te empieza a decir, que te empieza a proponer, ¿cómo es la experiencia de llegar a ese lugar de poder? Y es cierto realmente lo que pasa, es cierto que hay esa presión, que te mueven ese montón de cosas ahí, que no te permiten hacer las cosas como tú las quisieras hacer. ¿Cuál es tu experiencia? Yo creo que la parte de, digamos, de esta sentencia de que todo político tiene que ser corrupto o que no se puede hacer política sin ser corrupto o no me voy a meter a la política porque si no me vuelvo corrupta o corrupto, estoy casi seguro, 99% seguro, que eso lo ha de haber acuñado un político corrupto para evitar que la gente honesta se meta a la política. Es en serio. O sea, un mecanismo de manipulación, pues. Totalmente, porque pensémoslo de otra manera. Ustedes hacen teatro, digo, lo estábamos platicando, Sí. seguramente para quienes nos están viendo, porque te conmueve estar con la otra persona, porque el arte nos hace vivir, porque la parte escénica, yo fui también actor durante un rato, entonces lo disfruté muchísimo, porque convivir con las comunidades, cuando lo haces, lo platican en las Sí. colonias, trasciendes cosas importantísimas, Humana, es una ¿no? cuestión humana. Es sí. una experiencia increíble. Imagínense que ustedes lo hacen esto pues, por estos motivos. Y te dicen, y si te metes a la política, puedes lograr que hayan más recursos para este tipo de proyectos, pero te vas a volver corrupto. Tú dices, pues no, entonces yo no quiero. ¿Sí me explico? Sí, Es una perfecta barrera, es una membrana que trata de evitar que personas honestas participen. Entonces hay que romperle la madre a esa idea, porque particularmente, y eso es algo que me topo siempre, no es que la política sea corrupta per se, es que es una actividad humana que es precisamente un reflejo fidedigno de cierta permisividad de la sociedad hacia sus representantes. Es decir, necesitamos entender que para poder hacer política se tiene que acordar con otras personas, tienes que negociar, pero acordar y negociar no es sinónimo de cuánta lana me vas a dar tú a mí. Sí. Significa yo no puedo votar eso a favor, ¿qué tal si le quitas estos 2 puntos, le sumas estos 2 y entonces acordamos? Esa fue mi experiencia, ¿no? Poner sobre la mesa que yo del espacio de haber sido diputado ni una pluma saqué que no fuera mía. No sé si me explico. Sí. Fue un proceso en donde yo me siento muy orgulloso de... La única vez que he sido servidor público, digamos, electo, pues ha sido ese y ha sido pues una experiencia en donde sí, claro, sabía que habían otros que vendían sus votos por 100,000 pesos, por 120,000 pesos para cosas, pero pues yo estaba muy claro, digo... Es una que- cuestión de integridad, pues, Sí. Pedro. O sea, si los traes, no tendrías por qué caer ahí, ¿no? O sea, Exacto. Y que sí ayuda mucho a ver, también lo quiero decir con mucho respeto, así como hay muchos políticos corruptos y así como hay muchos teatreros honestos, también hay otros que pues terminan dando la mordida para evitar que el permiso y todo. Entonces yo lo que les digo es también quienes están en la política o estamos, pues no venimos de Júpiter, somos parte de una sociedad en donde hay que trabajar en general a reducir esos procesos de
impunidad hacia la corrupción. Y con esto no para excusar de, ay, como venimos de la sociedad tenemos que ser iguales. No, tendríamos que tener estándares más altos y pues entregar resultados con claridad de que no se está sacando dinero para uno. Claro. Kuma, tú inicias tu carrera, bueno, no sé cuándo la iniciaste, pero yo recuerdo por ahí del 2015 que te veía muy activo. Estás muy chavito. Sí. Estás muy chavito. 25. Y 25, ya estabas 25. haciendo ruido ahí en el Poder Legislativo y estabas haciendo tu... Y hacías una crítica a los partidos, inicias como independiente y entonces yo veo de repente, bueno, me gusta leer los periódicos y todo, ¿no? Entonces yo he notado que una de las críticas que se te hace Sí. es haber criticado a los partidos políticos y crear uno. Y entonces... o sea, obviamente desde mi lógica yo me doy una explicación más amplia al respecto, pero yo quiero saber tú qué respondes a eso. Es decir, puntualmente a esa crítica. Si criticas a los partidos, ¿por qué creas uno? Yo diría, tal vez precisamente para generar una alternancia, para construir Claro. lo que no hay, pues, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu respuesta a eso? Sí, pues es muy similar, ¿no? Es como siempre dije, los partidos políticos que tenemos, no me veo en ellos, no quiero construir dentro de esos espacios en donde sé que va a estar coartada a la posibilidad de decir lo que quiero decir. O sea, simplemente lo que hemos platicado el día de hoy, pues es muy difícil que lo pudiera decir si tuviera alguien que me dice o me da órdenes al respecto de qué temas sí, qué temas no, ¿no? Y creo que... Pierdes libertad, es lo que no hubieras querido. Libertad, en algunos casos la posibilidad de desarrollar cierto ejercicio con integridad, cierta posibilidad también de transformar, porque yo estoy muy tranquilo el día de hoy de poder decir que cuando en algún momento si me toca servir, no le debo el lugar a un traficante de influencias o a un inmobiliario o a un empresario o a un político corrupto. Claro, a las o élites sea, económicas, pues, o sea... no, y políticas también, o sea, en general, y digo, hay gente de nuevo que lo hace, que tiene su patrimonio de manera honesta, que no, pero o sea, el chiste es que llegando ahí no me van a poder exigir, no, pues abre esta plaza o cierra este lugar o abre este local, porque no, tenemos nuestra carta libre para poder hacer la política de una manera honesta, y eso es algo que lo digo también con mucha claridad. Es difícil que pase en otros partidos. Puede pasar, sí sucede, hay personas honestas, hay personas que pueden levantar la voz, pero en este caso, el poder hacer futuro nos permite poder tener un espectro mucho más amplio de qué podemos hacer y llegar a tocar problemas que son necesarios empezar a debatir en la sociedad y que de otra forma no se podría porque existen ya ciertos intereses y favores dados. Entonces, ¿por qué hacer un partido? Yo creo que porque necesitamos una opción política que pueda justo disputar un sentido común hacia la igualdad, la libertad, la solidaridad, para construir una sociedad en donde estas opresiones sistémicas que mencionaba, que tienen que ver con género, que tienen que ver con raza, que tienen que ver con lana, que tienen que ver con acceso a cierto tipo de privilegios, poco a poco las podamos ir quitando del camino. Mi objetivo lo trato de siempre de sintetizar, que es como el niño más rico nacido en Puerta de Hierro y la niña hija de una madre soltera que nace con pocos recursos en Tlajomulco, que los dos niños tengan la oportunidad de ir a la escuela, de si tienen una enfermedad sanarse y puedan estudiar y eventualmente prosperar. Es decir, que exista movilidad social, esta posibilidad de no nacer en un decil y morir en ese decil, sino por el contrario, poder moverse. Ahí es donde podría empezar a existir libertad. ¿Y en movilidad social crees que estamos muy desiguales? Cada vez más. Acaba de salir incluso la última encuesta y la desigualdad aumentó y pues digamos los efectos del COVID están muy visibles, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí ibas a decir algo, Esteban, adelante. No, o sea, es que realmente escucho hablar a Pedro y me salen un montón de preguntas que se me Te estás acumulan seduciendo, güey. así. Así son, güey, los políticos. También No. los teatreros. También tenemos esa habilidad de convencer. También. Ahí va, Y ya eso que- es muy bueno, eso es muy positivo. Ahí te va, pero ya que mencionaste el teatro. Mira, hay una frase de Carlos Fuentes, el desaparecido Carlos Fuentes, gran intelectual que yo admiraba muchísimo y todavía, pues, ¿no? Y él decía,
La mayor parte de nuestros problemas tienen que ver con la falta de atención al otro. Y para él la palabra atención era muy importante. Y a mí me hace yo la acuño mucho esa palabra porque yo creo que carecemos de esa atención al otro. Después hay otro escritor que se llama Amos Oz y que también él lanza algunas frases al respecto y dice que hay cierta incompetencia para imaginarnos al otro. Fíjate bien cómo lo dice, ¿no? Imaginarnos al otro. Y esto, Pedro, tener una atención al otro, imaginarnos al otro, construir con el otro, yo no veo otra forma más que por medio de la cultura. Y el otro día leía un artículo de Gabriel Said, un gran escritor mexicano, y él hacía un recuento, ¿no? Y daba datos estadísticos y todo, y decía, desde el salinismo para acá a los gobernantes no les importa la cultura. Y mostraba datos de lectura y de todo, ¿no? Desde el Tratado de Libre Comercio decía cómo Canadá se quería involucrar en nuestra cultura porque la encontraba muy rica y se dieron cuenta que aquí a los gobernantes no les importa. Yo creo, Pedro, que en general sí he visto que les importa o muy poco qué pasa con la cultura y los gobernantes. Tú eres regidor, ¿verdad? Sí, electo. Tú cuando estás platicando con esas personas, cuando has estado en esas discusiones, debates, yo quiero preguntarte, porque tú has estado más de cerca, ¿qué tanto hay de cierto en esto que te digo? O sea, ¿notas realmente que importa muy poco la cultura? ¿Y tú hacia dónde? ¿Y tú qué tanta importancia le das realmente? O sea, ¿qué piensas al respecto? Bueno, estudié la licenciatura en gestión cultural después de también como medio hacerme como gestor cultural por otras cosas, ¿no? Tener una revista de literatura, haber estado en el teatro, querer estudiar cine, o sea, digamos como esa parte, pues para mí siempre ha sido muy importante. Habita, ¿no?, dentro de ti esa parte. Sí, claro. Pero también quiero decir que siendo parte en algún momento de la misma comunidad, pues me parecía que así como la política reduce a lo absurdo a la cultura en muchos sentidos, okay, también la misma cultura a veces se terminaba también distanciando y reduciendo, porque era como, tienes que apoyar este proyecto porque es cultura. Ajá, pero ¿qué beneficios va a generar a la sociedad? Tú créelo, ¿no? Como un ejercicio de salto de fe. Y siempre les decía, como en la parte de la revista que teníamos nosotros, que teníamos que de alguna forma poder presentar qué estábamos buscando construir en la sociedad, por lo que era pertinente recibir ciertos recursos públicos, que nunca recibimos, por cierto, para que no vayan a empezar de seguro por eso ahora es político, ¿no? Y entonces empezó como una discusión sobre promocionar la lectura y por qué es importante leer, sí, porque también a veces leer es importante porque leer es importante, pues no. O sea, leer es importante ¿por qué? Y cuáles son las herramientas, la lógica de qué se persigue, qué tipo de lecturas, ¿no? Todo esto para decir, para mí es algo muy importante porque creo que en buena medida hay una respuesta incluso económica desde la cultura para lo que estamos viviendo. Es decir, ¿por qué no existe, no para que deje de existir la exquisita radio, ¿no? Pero ¿por qué los gobiernos municipales no le están apostando a los espacios de cabinas para poder grabar los podcasts de la calidad que sea, pero para poder divulgar pensamiento, ideas, música también para estudios de grabación? En fin, no se ve como algo articulado que puede permitir que familias salgan adelante, que jóvenes puedan conocer otros universos, mundos, ideas, filosofías. Y creo que a final del día refleja lo desarticulado que se ven las políticas públicas en nuestro estado y en nuestro país. Una de las propuestas que teníamos, por poner un ejemplo, hablando de temas educativos, un poco más hacia otro tema, pero tiene que ver. Están articulados. Es la primera escuela de programación de América, bueno, no de América Latina, de México, municipal. Porque por un lado tienes empresas tecnológicas como Oracle, como Wiseline, todas las empresas que tienen un déficit de talento de cerca de 10,000 personas cada año. Cada año les hacen falta 10,000 personas que programen. Sí. Y por otro lado, tienes a jóvenes que no pueden entrar a la universidad, que son rechazados de listas de la universidad pública y que por lo tanto tienen alternativas, pues trabajos poco remunerados, migrar o crimen. Esas son las tres alternativas de buena parte de las juventudes de Zapopan.
Entonces, volteas y ves que aquí se requieren manos programando. Y acá se puede tener el talento. ¿Por qué no tener un espacio que justo sea este enclave de 2 años de preparación? No va a ser universidad, no vas a salir con un título, pero no importa, porque lo importante va a ser tener las habilidades para poder trabajar en chambas que ya quisiéramos, ¿no? Que son de 50, 40 mil pesos que pagan por lo menos, ¿no? Entonces, esa es como un poco la visión que yo al menos tengo al respecto de la política pública y, por ejemplo, de la cultura. Es decir, entender que no es solamente la obra de teatro, sino tiene que ver con poder acercar estos actos por un tema de justicia, pero también porque a partir de ahí podría existir una escuela comunitaria de música, podría también existir un espacio de ajedrez, de lectura, pero todo eso articulado con la escuela, para eventualmente también que eso signifique una mejora constante de las habilidades de la lectoescritura, que pudiera significar también la parte creativa, que digamos que termine siendo un espacio de formación que no solamente quede en una acción casi heroica por parte de una persona que le gusta llevar algo, sino que se convierta en una visión en donde cada uno de estos elementos genera niñas y niños que terminan la preparatoria porque le ven sentido seguir estudiando, y que todo proviene de nuevo del teatro, de expediciones a la primavera para entender de biología y del ecosistema, es decir, que se entienda como un todo y no solamente como lo que creo que se ve la cultura en la política, de hecho, como acciones individuales. Claro. Si hubieras ganado, Pedro, Kuma, me gusta más Kuma, ¿es una de las cosas que ibas a impulsar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tenías algo en cuanto a lectura? En lectura en particular, en ese momento no, pero digo, es algo que me mueve y me apasiona y conozco personas que son especialistas en promoción a la lectura. Yo te he visto en Instagram y he visto que has publicado algunas fotos con libros. He visto que ahí publicas. Y yo como que noté que tenía un espíritu de izquierda, ¿eh? O sea, yo dije, Kuma es de los nuestros, pero bueno. ¿Cuál, ya que estamos hablando de eso de cultura y demás, qué libro estás leyendo ahorita? Estoy leyendo todavía El vendedor de silencios, no lo he terminado. ¿De quién? De Enrique Serna. Enrique Serna. El vendedor de silencios, Enrique Serna. Él es un buen escritor, no lo he leído, pero he escuchado hablar mucho de él, que tiene una calidad muy buena. Es impresionante. Y digo, es un libro que habla acerca precisamente de un periodista de columna política que básicamente pues es el por qué entendemos el chayote como el chayote, ¿no? O sea, alguien que extorsiona a los políticos. Lo decía en una de las recomendaciones, pero pues es que dice que en realidad escribir una nota hablando a favor de alguien o como aplaudiéndole, eso es simple. Lo que realmente le daba de comer eran las cosas que no escribía, ¿no? Entonces es un vato repugnante, pues, o sea, el protagonista, pero claro, interesante. Pero fíjate, con el COVID no pude leer, no me sentía con ganas, me sentía como un poco desenfocado. De hecho, hoy ha sido el día que más he hablado, pero así como 3 semanas. Y también me dio por ver como documentales, o sea, como más bien como algo que me permitiera como no estar con tanta tensión en la lectura. Okay. Cosa curiosa. Pues, ¿quieres contar? Fíjate, no, sí. Fíjate, Pedro, que ahora que Yair metió la cuestión de la cultura, a mí me ha tocado estar muy de cerca en lo que es las secretarías de cultura de muchos sexenios, vamos a decirlo así, ¿no? Y siempre me he encontrado con cosas muy extrañas. Mira, una vez me tocó ser incluso jurado, porque dan un presupuesto de alrededor de como 100, 120 mil pesos para proyectos. Y tú te encuentras de repente con que hay 30 proyectos que quieren accesar a esa beca, vamos a decirle. Sí. A mí 120 mil pesos me dan risa, ¿no? No de que yo los gane, sino para hacer un proyecto, porque creo que la gente no sabe lo que hay detrás de un proyecto teatral. Claro. Entonces, es muy difícil tener 30 proyectos, muchos de ellos buenos, y entonces estar escogiendo entre, a ver, a quién le damos, y qué tal si a este le damos 60, y a este 40, y a este 10, y tú dices, es que no hay otra forma de hacerlo porque no hay más presupuesto.
creo que con lo que hablabas ahorita de lo del software, de estos chavos que se pueden preparar para... Yo me imagino que si la cultura fuera mejor pagada en Jalisco, también sería otra forma de decir, porque mira, tú entras a la escuela de teatro de Jalisco, a la Universidad de Guadalajara, lo que sea, pero tú sabes que como actor no vas a vivir, o sea, no vas a tener un buen sueldo, no vas a ser bien pagado, no necesitas llegar a lugares muy altos, ¿no? Sí. Entonces, creo que no entiendo por qué o cuál es la cosa oculta ahí de que los gobiernos den tan poco apoyo a la cultura, pero es excesivo, ¿eh? O sea, es decir, Sí, claro. son migajas así que se caen, que a veces las dan con mucho trabajo, que a veces ni siquiera existen. Pues porque por lo menos hay que fingir que se cubre con esa necesidad, ¿no? Digo, supongo que por eso lo hacen, ¿no? Sí, hay una frase por ahí que dice que un pueblo inculto es un pueblo esclavo, ¿no? Entonces también no quiero pensar que por ahí va la tirada, ¿no? Pero Sí. nos hace falta teatro, nos hace falta música, nos hace falta danza, y que estén bien cubiertas esas plazas en remuneración, quiero decirlo, ¿no? Claro. Yo creo que, hay algunas cosas que eventualmente también nos podría llevar a discutir muchas horas. Sí, sí. Pero pues hay como al menos esta premisa de tenemos que trabajar y en esta sí es una lógica muy económica, en la parte de la demanda. Es decir, hay oferta, hay teatreras y teatreros aquí en Jalisco y de excelente calidad. Eso creo que no está discusión. ¿Podrían haber más? Sí, podrían haber menos, pero hay una oferta de teatro. ¿Qué hace falta entonces? Y es la parte de la demanda, quienes vayan a verlo, quienes quieran pagarlo o puedan pagarlo. ¿Y de quién es esa chamba, Kuma? ¿De quién es el la desarrollo, chamba? Y eso se llama desarrollo de públicos, al final del día, que es muy probable que personas que les gusta el cine pudieran a lo mejor algunos decir, oye, yo quiero ir a ver algo que se produce aquí, que está chido, que aparte mira este trama, o no, es de, no sé, un tranvía llamado Deseo, ¿no? Y tengo ganas de ir a ver eso que vi aparte en el cine, ¿no? Y ahora lo quiero ver en una versión en vivo. Pero puede pasar también que muchas personas no conozcan de la oferta cultural que existe, puede ser que no conozcan los grupos de teatro que existen. Es decir, en un sentido, puede que haya probables audiencias, Ajá. no me gusta llamarles consumidores, pero bueno, audiencias, pero que no conocen cuál es esta oferta que ya hay de teatro. Claro, Uno. claro. Entonces ahí creo que se puede hacer un gran esfuerzo de difusión y de divulgación con De esos acuerdo. públicos en específico que tienen los recursos y el tiempo libre para poder ir ya al teatro. Dos, creo que algo que también es importante es explorar mecanismos de divulgación que permitan acceder por un menor precio a una experiencia que no debería de ser en streaming, pero que permitiría de alguna forma generar otros ingresos y que las chavas y los chavos que están en la Consti, que no van a venir hasta el experimental para una obra, pudieran alcanzar a verlo o que los gobiernos municipales pudieran adaptar ciertos espacios de sitios culturales o espacios abiertos Exactamente. Para llevarlos. y que se subvencionaran. Y finalmente, y esa es la parte más trabajosa, no por un tema del teatrero, sino porque se necesita visión, es invertir durante 20 años para que la gente le empiece a decir, güey, yo crecí viendo teatro, me gusta el teatro, pago al teatro. Que Y en quede el lugar- hábito, pues. Exacto, y en lugar de a lo mejor irme a salir con mis amigos durante 5 horas, primero voy al teatro y ya luego veo a mis amigos. No sé si me explico, no es necesariamente está peleado, pero creo que todo ese trabajo previo requiere profesionales pensando en eso, personas con recursos, o sea, personas, no personas, gobiernos que le den recursos a direcciones pensando en estos específicos temas y finalmente que lo entiendan como una actividad profesional que de nuevo es pertinente, impulsa muchísimos beneficios sociales y desde luego pues que también es una actividad económica porque pues hay que pensarlo, hay personas que van, no sé, por ejemplo a Nueva York solamente por el teatro, es decir, van a ver el teatro y cuando vamos a Ciudad de México hay personas que también van exclusivamente a ver cierto tipo de obras de teatro, ¿no? Entonces es lo que a veces termina pasando, que es lo que se llaman los vocacionamientos, ¿no? Es decir, no nos hemos dado cuenta de nuestros potenciales en algunos tópicos y eso pues, no permite que se desarrolle una oferta económica al respecto de eso. Como una Oye, falta de comunicación oye, que Pedro, hay sí. entre varias partes. Sí,
Yo creo que ya te estamos robando mucho de tu tiempo. No te preocupes. Pero sí hay algo. Fíjate que yo quisiera hacerte una petición. Ojalá y que tu carrera política siga avanzando y ojalá Gracias. y algún día te podamos ver como gobernador. Y si eso llega algún día a suceder, te pido por favor que pongas en la Secretaría de Cultura a alguien que sepa de arte. Por favor. O que pongas en la Secretaría de Finanzas a alguien que sepa de finanzas o que... Claro. Porque yo en este gobierno actual no lo sé, ya no estoy muy metido ahí, pero en todos los gobiernos anteriores, el de Aristóteles y los que pasaron anteriormente, el secretario o la secretaria de Cultura, pues no sé si son contadores públicos o no sé si... O sea, están en un puesto en el cual no tienen el conocimiento, no saben qué está pasando, no tienen nada que ver con el área. Se les hace muy fácil decir, sí, toma, mijo, con 5 pesos hazte una obra de teatro o con esto móntate una obra sinfónica. O sea, porque desconocen totalmente el campo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante, que no se regalen los puestos a gente que es muy común el compadrazgo, ¿no? Totalmente. O sea, sí, tú vete ahí a Parques y Jardines y ahí lo que puedas. Tú poda lo que veas y como salga, ¿no? Históricamente se ha dado eso, ¿no? ¿Vas a ser gobernador, Kuma? Ahí nos dirán ellos, quienes nos ven. De ellos depende. Gente, yo se los firmo ya, ¿eh? Se los firmo ya, que eventualmente va a ser gobernador. Y como ya lo había dicho también, en aquel tiempo estaba María aquí y ya lo he dicho, también las mujeres que van escalando muchísimo también van a ocupar esos puestos. Claro. Eventualmente, estoy seguro de eso. Fíjate bien, Kuma, hay ya no nos queda mucho, pero hay una frase que me encantó que leí por ahí que decía, hay un fantasma verde recorre Latinoamérica. Es el fantasma del feminismo. ¿Te suena esa frase, no? No me suena, me suena la frase original, pero esta también tiene mucho sentido. La original sí la conoces, ¿no? Sí. ¿Te hace sentido esta última? ¿Qué piensas de ello? Pues que creo que es importantísima, creo que es una lucha de reconocimiento de igualdad, de reconocimiento de libertad, de un ejercicio pleno de decisión, incluso, pues digo, también el tema de la interrupción del embarazo, que es una decisión al final del día de ellas y que el Estado no debe de criminalizar a una mujer por tomar una decisión, pero que no solamente se constriña a esa parte de legislación, sino que tiene que ver con visibilizar pues cómo durante todos estos años pues han existido presiones sistémicas para las mujeres, ¿no? Entonces es muy valioso, es muy importante y como bien mencionas, yo también creo que va a tener una reverberación muy positiva en todos los aspectos, en la política desde luego, pero también en la parte económica, en la parte de arte, en la parte de ciencia, o sea, en todos esos sitios las necesitamos. Perfecto. Otra más, Kuma, ¿cómo le pegó moralmente al estado de Jalisco que se asesine a un exgobernador? Pareciera que es una persona aislada, un individuo más, pero fue un gobernador. Claro. No es un ataque en sí a la soberanía de un pueblo, no es un ataque en general al espíritu de un estado, porque todos conformamos el estado, ¿no es verdad? Sí, claro. No es un ataque, lo digo en mi persona, yo sentí una especie de agravio, yo sentí una especie de, no sé cómo decirlo, porque no es que yo sea realmente partidario, no que haya sido amigo de él o no, pero como ciudadano en sí me pareció un agravio muy fuerte a todo un estado. ¿Lo ves tú así o qué piensas tú? Bueno, primero pues siempre da tristeza que a cualquier persona le asesinen, ¿no? Y creo que nadie merece eso, nadie, ¿no? Por eso existe la justicia en todo caso, ¿no? Y pues a mí me impactó mucho. Yo en ese tiempo me estaba levantando temprano para hacer ejercicio y lo vi como a las 5 de la mañana y dije, no, pues, a lo mejor sigo dormido, ¿no? O sea, como que vi el tweet y no la dije, puedes creer, ¿verdad? Cuesta Sí. difícil, cuesta mucho creer eso. Y pues yo creo que al final del día te habla de lo roto que está el país, ¿no? Y que lo puedes ver con hecho criminal totalmente bárbaro, pero también lo puedes ver con cómo es posible que estén asesinando ya hasta las mamás de quienes están buscando
a sus hijos sí, que sí. no encuentran. Sí. O sea, ya es un nivel de brutalidad, de saña, de desprecio, de deshumanización gigantesco. Y creo que es un reto que aparte no solo le toque, como bien dices, no es un reto de un gobierno, es un reto de Estado. Sí. Es un reto... Podríamos hablar también muchas Sí, horas sobre el tema de qué se está haciendo bien o mal en temas de seguridad, pero que también me remite a qué tenemos como parte de nosotros, de nuestros retos en el día a día, para ir desplazando esa cultura de muerte y violencia por una cultura de vida, de entendimiento de la otra persona, por lo que decías, ¿no? Y creo que eso pasa por la cultura, por la política, por la economía, por lo que le pagamos a la persona con la que trabajamos en el día a día, ¿no? Todo tiene que ver con cómo rompemos con estas lógicas de transacción y las empezamos a voltear a ver como lógicas de vida, ¿no? Y creo que es un reto enorme. La tecnología, Pedro, va a influir, va a apoyar a que haya más humanismo. No te tienes que extender, porque no nos queda mucho tiempo, Sí. pero se habla incluso de un transhumanismo, pero la pregunta es puntual. Kuma, ¿la tecnología nos deshumaniza o también nos puede humanizar? No lo sé. Creo que va a depender muchísimo de cómo empecemos a ver a estas nuevas generaciones. Me refiero a nuevas que están naciendo, cómo la utilicen y la interactúen. Yo tengo, no sé, como picos de fe y de que esto va para un lugar que democratiza, acerca conocimiento, personas, y también en momentos me parece que es ridículo lo mucho que puede enajenar, ¿no? Entonces, estoy dividido. No te hice una pregunta fácil, lo sé. ¿Quieres preguntar algo al final, Esteban? No, solo que me encanta que Pedro Kumamoto pueda decir no lo sé. Eso es algo de admirar porque ahora nuestros políticos no hay nada que no sepan y si no saben se lo inventan, ¿no? Pero O nosotros aquí, güey. sí, también nosotros. Me hizo acordar de los candidatos que tuvimos en esta elección pasada que fueron para llorar. Casi todos. Oye, pero es que estábamos hablando de que ya los candidatos que había, pues te acuerdas que hablamos aquí de tinieblas y luego hablamos de artistas, pues, o sea, gente que realmente se ve que muy poco le importa a la sociedad y que le llegaban a hacer ciertas preguntas y te salían con cada respuesta que decías, no es posible que esta persona con este nivel de estos conocimientos vaya a accesar a un lugar de estos, ¿no? Tan sencillo es decir, no lo sé. O sea, realmente no es obligación que sepamos todo, ¿no? Claro. Y me encanta que de repente puedas decir esas respuestas de, no lo sé, pero Seguramente, vamos a... mira, ahí te va. La próxima vez vas a volver aquí, ¿verdad? Kuma. Jalo. El próximo año, probablemente sea el próximo año, si es antes mejor, nos va a tener una respuesta más amplia sobre la humanidad y la tecnología. Estoy seguro de eso. Sí, porque digo, hay temas en los que a lo mejor te diría, no voy a tener más amplia, pero este tópico particularmente me parece uno de los temas. O sea, el tema de inteligencia artificial cada vez me interesa más y creo que la política no le está prestando la atención necesaria, ¿no? Y te digo, estamos viviendo tiempos de COVID, entonces pues desde luego que hay 200 urgencias más, pero creo que planetariamente necesitamos tener una respuesta al respecto de las regulaciones o no sobre los avances de esto. La automatización, Kuma. Me doy cuenta y veo una noticia que Soriana ya empieza a implementar pruebas piloto sobre cajeros automáticos. Me refiero al cajero de que ya no te cobra una chica o un chico. Eso ya está, eso tiene mucho tiempo. No. Apenas están implementando los programas piloto, Esteban. En un Soriana, y te dicen en dónde, donde tú pasas el producto y ya no hay nadie que te cobra. No hay una persona. Yo lo hago desde hace un mes en Aurrera. ¿En Aurrera? Sí, ahí están todos los cajeros. Tú llegas y pesan lo que llevas y... ¿Quién pesa? O sea, hay una báscula automática, tú no haces nada. No hay ninguna persona ahí. No hay ninguna persona ahí. Es eso. Qué bueno que me lo dices, ¿eh? Sí. No sabía.
esa automatización, Kuma, que está haciendo que, por ejemplo, yo leo la noticia y digo, a ver, si empieza a haber máquinas haciendo el trabajo de personas, ¿no nos espera un gran desempleo? Digo, te estoy haciendo una pregunta que también es muy amplia. Espero que después nos metamos en eso. ¿Te parece? ¿Después lo platicamos? Sí, no, y ese tema también me interesa. De hecho, tengo años tocándolo en distintos espacios porque no soy un ludita, es decir, estos que rompieron las máquinas con la revolución industrial para evitar que les quitaran su trabajo a las máquinas a vapor, máquinas muy viejas, máquinas textiles a final del día, pero ellos fueron los que fueron a romperle la madre a la máquina para evitarlo. Pero ciertamente necesitamos hacerlo con una lógica en donde, por ejemplo, este tipo de máquinas, Bill Gates ha planteado, por ejemplo, tengan cierto impuesto para que quienes van quedando desempleados por estos procesos puedan tener acceso a programas educativos que les permitan, bueno, antes yo me dedicaba a ser cajero o cajera, ahora quiero ser desarrolladora de software. Se está pensando ya en eso, pues. Digo, no que yo sepa en el país, pero sí son esas ideas que están discutiéndose, porque es vital. Claro. O sea, sí, el futuro es no todas las profesiones, no todas las cosas, pero ciertamente una buena parte de cierto tipo de trabajos que requieren más cuestiones motrices que en realidad cuestiones relacionadas con creatividad, por ejemplo, van a ser cada vez más suplidos, ¿no? Entonces, ahí se requiere una adecuación de esa transición educativa que requiere cierta parte de la población para poder conseguir otro tipo de trabajo. Totalmente, de acuerdo contigo. Gracias. Pero por lo pronto no se ve pronto que sea el teatro o los podcasts. Sería terrible. Imaginarnos al otro, tener esa habilidad de imaginar al otro y de regalarle atención al otro, decía Carlos Fuentes. Para irnos, ¿qué calificación del 1 al 10 le pones al gobierno federal? Es que depende en qué, ¿no? Hay muchos matices, ¿verdad? Sí, o sea, me gusta mucho el que haya pensión para todas las personas de la tercera edad. Me parece un desacierto gigantesco la refinería de Tres Bocas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces es difícil. ¿Y al estatal? Lo mismo, ¿no? Mismo. Dime algo bueno y algo que no te guste. Algo bueno, el macroperiférico me parece que es o sea, el poder apostarle a la movilidad masiva a través de un BRT me parece una muy buena idea y creo que se necesitaba. Pues digamos, a toda máquina, los regaños, la falta de construir una transparencia sobre los recursos específicos de a toda máquina. A mí me parece que pues, huele mal, se ve mal. En cuanto a los regaños y todo eso, ¿sientes que ha sido un gobierno paternalista en ese sentido? No lo sé, solo creo que cuando se está en esos espacios de toma de decisión es una cosa muy difícil, pero se requiere mucha humildad y es algo que no he visto. Muy bien, gracias, Kuma. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Un placer. Igualmente. Gracias, Esteban. Si hay algo que quieres decir antes de despedirnos. Agradecerle a Pedro que se haya tomado el tiempo de venir a un programa que ven 2 personas. Hoy la vamos a ver 3. Y nos la vamos a pasar. Y ya nos la pasamos muy bien, que eso es lo importante, sí, Esteban, y aprendí de ustedes. Muchas gracias, Jair. Ahí estamos. Muchas gracias a todos y todas que están por allá y que nos siguen fielmente. Gracias, Kuma, por haber venido. Gracias a Germán, a todos. Buen día. Cuídense. Gracias. Adiós. Gracias. Esto fue Sepa la Bola por La Exquisita Radio. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.